De acuerdo con Norman Monroe, el movimiento lésbico llega a América Latina a partir de los disturbios de Stonewall en Estados Unidos y después, en los años 60, por influencia del movimiento feminista latinoamericano, a través de ciertas agrupaciones como Mujeres de Acción Solidaria, Movimiento Nacional de Mujeres, Movimiento de Liberación de la Mujer, Colectivo La Revuelta y Movimiento Feminista Mexicano, Lucha Feminista, el Grupo Autónomo de Mujeres Universitarias y el primer grupo de lesbianas feministas fundado en 1977. La lucha establecida por la mayoría de estas agrupaciones giraba en torno a la denominada maternidad voluntaria, al establecimiento de guarderías y a la campaña contra la violencia sexual. En este contexto, las agrupaciones de mujeres lesbianas y hombres homosexuales crecieron y se fortalecieron como una poderosa corriente política que desembocaría en las actuales ganancias políticas y ciudadanas. Pero ¿se ha podido erradicar la homofobia? ¿Qué pasó con la apenas reconocida lesbofobia? En 1979 se lleva a cabo la primera marcha homosexual en la Ciudad de México, que también fue conocida como la Marcha del Closet, puesto que la policía desvió el contingente hacia calles aledañas en la Avenida de Reforma. El lema, "En mi cama mando yo", fue enarbolado como consigna política que dejaba entrever las polémicas posteriores sobre el derecho a decidir en el uso de la sexualidad. Con el surgimiento de nuevas agrupaciones durante la década de los 80 del siglo pasado, como Grupo Colectivo Sol, Ave de México y Palomilla Gay, entre otros, se establece también la posibilidad de que se conforme el Comité de Lesbianas y Homosexuales en apoyo a Rosario Ibarra, pero también se construye la posibilidad de que Pedro Preciado, Max Mejía y Claudia Hinojosa se erijan como los primeros candidatos abiertamente gays a diputados federales. Sin embargo, la aparición de la denominada plaga del siglo, el SIDA, provee de un espacio idóneo para exacerbar las posiciones más radicales respecto a la homosexualidad, no así sobre la lesbiandad. Luego de la aparición de los primeros casos, las mujeres lesbianas establecen una distancia considerable entre ellas, que no propagan el mal, entre comillas, y los hombres homosexuales que sí lo propagan. Sumado a ello, la histórica represión hacia la homosexualidad masculina enfatiza la condición de enfermos y pecadores, una condición que hasta la actualidad melodea los espacios ganados en lo político y en lo social. Si bien la historia de la homosexualidad masculina está bien documentada, reflexionada y discutida, la de las mujeres lesbianas recién aparece en las discusiones académicas e incluso en el ámbito más cotidiano de la sociedad. Quizá porque, como indican algunos autores, concentran esta doble marginación. La lesbofobia, como dice Edgar Madrid, se nutre parcelariamente de los conceptos homofobia e iniquidad de género, pero también considero de una concepción misógina que tienen los hombres y muchas mujeres heterosexuales de las mujeres lesbianas. Amnistía Internacional en 2001 afirmaba que las mujeres lesbianas se encuentran en mayor riesgo de sufrir maltratos frente a hombres homosexuales, puesto que en distintos países muchas de ellas son sometidas a exámenes de virginidad o son forzadas a casarse. El caso de Katia Ivanova, una mujer lesbiana rusa, habla de las prácticas en que se enuncia la lesbofobia. Esta mujer fue violada y obligada a tener sexo continuamente con un policía al que acudió cuando sus vecinos la amenazaban por ser lesbiana. Luego de sufrir un abuso constante y sistemático por este policía, Katia solicitó asilo político a los Estados Unidos de Norteamérica. Igualmente, activistas lesbianas en Perú han sido objeto de violencia física y abuso verbal por parte del cuerpo policial. La homofobia, según algunos autores, se refiere a la aversión obsesiva e irracional orientada hacia personas homosexuales, particularmente hombres. Esta se expresa en el marco de una heterosexualidad normativa, determinista e implacable, que refrenda y valida su propia existencia a partir de los referentes que ella misma ha creado, es decir, de los enfermos, los pecadores o anormales. La lesbofobia, por su parte, se explica por un sistema dicotómico de género en el que predomina la dimensión masculina y que indica las sanciones sobre aquellas mujeres que no representan la posición tradicional de las mujeres. Ambos, homofobia y lesbofobia, son un correlato de la heterosexualidad, condenados a pernoctar en los confines de la aprobación social y a reforzar los significados culturales de lo que significa ser hombre y ser mujer. Eribon, en su obra La cuestión homosexual, afirma que el homosexual huye hacia las ciudades donde encuentran mejores opciones de vida. Huye
porque los lugares de procedencia resultan demasiado opresores. En muchos casos esto es verdadero, pero en otros más los homosexuales y las lesbianas no huyen, enfrentan la opresión. En casos no tan afortunados, quienes se quedan en lugares de opresión aceptan una posición descalificada, reafirmando los imaginarios sociales que se tienen sobre el homosexual y la lesbiana, confirmando también la paradoja de la democracia. ¿Quiénes tienen derecho a una vida digna? En 2005, la International Lesbian and Gay Association denunciaba 15 muertes cada mes por homofobia y transfobia en México. En su obra Homofobia, Fernando del Collado indaga los prejuicios, la desinformación y sobre todo en las actitudes machistas que no solo descalifican los asesinatos de odio por homofobia. También parecen constituirse como la principal resistencia para que los asesinatos se esclarezcan. De acuerdo con este autor, los diarios nacionales reportan que el 7 de febrero de 2005, Antonio de Jesús Ruiz García, de 16 años, se halló muerto en los patios de una vecindad de Santa María la Ribera, con marcas hechas en su tórax y en el glúteo derecho, impresas con plumón verde, color que hace alusión a la homosexualidad. El 21 de junio del mismo año, Octavio Acuña, activista de la ciudad de Querétaro, fue asesinado de 6 cuchilladas en la condonería de su propiedad. Unos días antes, Acuña había acudido a una conferencia impartida por Marta Lamas, en la que hacía patente su temor por una denuncia sobre discriminación interpuesta anteriormente y de la que no había obtenido más que respuestas homofóbicas. Solo unos días después fue encontrado acuchillado en su condonería. En otro caso, un niño de 13 años de edad fue encontrado con la cabeza destrozada con piedras en Guerrero el 7 de marzo de 2006. El argumento policial en este caso es que el menor se dedicaba a la prostitución. En la colonia obrera de la Ciudad de México, trabajadores sexuales han sido sistemáticamente agredidos por individuos que a bordo de BMWs disparan balas de gomas a transvestis que se dedican a la prostitución. En Calzada de Tlalpan, según reporta Del Collado, el 24 de junio de 2005, un grupo de transvestis fue atacado por más de 15 desconocidos armados con varillas y palos y botellas. De este ataque resultó muerto un joven de 19 años, al que además remataron pasándole por encima las llantas de una camioneta. Recientemente, casos como el del asesinato de Agnes Torres, activista poblana, recuerdan y reafirman que las homosexualidades son espacios vulnerables sobre los que la lógica heterosexual y los imperativos del machismo operan con impunidad, avalados por nuestras ideas sobre lo normal y lo patológico. Alrededor del mundo todavía se consigna a la homosexualidad en la lesbiandad en por lo menos 78 países de África, América Latina y el Caribe, Asia y Oceanía, en los que según ILGA se ejerce homofobia de Estado con la intención de invisibilizar a las sexualidades heterosexuales. Como dice Beatriz Jimeno, la invisibilización de las lesbianas desaparece las posibilidades de resistencia. En el contexto de Mexicali, las resistencias a la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo, la adopción y el goce del derecho a los servicios de salud y de herencia pueden ser consideradas como intentos por invisibilizar toda expresión de disidencia sexual y de derecho ciudadano. Por otra parte, nuestras familias formadas con principios machistas y alimentadas por la idea de que la humanidad ha sido creada por obra divina posee un carácter privado en el que la relación imaginaria de los individuos con sus condiciones reales de existencia opera a partir de la visión de los géneros basados en la diferencia biológica, que luego se vuelve un imperativo: ser hombre y ser mujer. Así, la ideología familiar basada en la diferencia sexual se presenta a sí misma como esencialmente heterosexual y por tanto también las relaciones sociales, emotivas y sexuales de sus integrantes deberán ser heterosexuales, produciendo un correlato de la diferencia a partir de todo aquello que no sea heterosexual. De esta forma, el modelo de la familia heterosexual propaga su propia ideología a partir de sus propias relaciones, de sus prácticas y de los ritos a los que se adhieren, tales como el noviazgo, el matrimonio, la paternidad, la feminidad y la hombría. Consecuentemente, la homosexualidad y la lesbiandad, como una conducta no esperada en esta ideología, solo reciben negación e incomprensión. Simone de Beauvoir afirmaba que las cadenas de la opresión en una sociedad capitalista únicamente podrían romperse si se realizaba un cambio histórico en la relación entre los sexos.
Esto es, solo a partir de la modificación de las relaciones entre hombres y mujeres, la opresión podría ser transformada. Pero ¿cómo enfrentar y erradicar la violencia que sufren las mujeres lesbianas? Sobre todo, ¿cómo comenzar a hablar de ello? ¿Cómo erradicar la homofobia? La violencia física y simbólica ejercida hacia hombres homosexuales y mujeres lesbianas transforman sus lugares más íntimos en espacios de sufrimiento. El hogar suele ser uno de los primeros espacios en que muchos hombres homosexuales y mujeres lesbianas conocen y aprenden a vivir confrontando o evitando las políticas homofóbicas. Hasta este momento no existe una conclusión en la historia de las mujeres lesbianas ni de la homosexualidad masculina, por lo menos hasta que, como apunta Simone de Beauvoir, las cadenas de la opresión se anulen. Parece entonces que los correlatos de la heterosexualidad a los que me refiero, la lesbofobia y la homofobia, tampoco encontrarán una ruptura en sus cadenas de opresión mientras la cultura del machismo y de la misoginia prevalece. Mientras no se trabaje sobre los cambios culturales necesarios que permitan derribar las ideas de anormalidad e insanía que se asocia a la homosexualidad masculina y a la lesbiandad, la lesbofobia, tanto como la homofobia, operarán como ese correlato que valida la existencia de esa heterosexualidad que provona su supremacía social y cultural. Gracias. Muchas gracias al doctor Raúl Balbuena por su exposición. A continuación, la licenciada Tatiana Lara San Luis nos presentará su ponencia titulada la noción de hombre, los elementos de masculinidad y homofobia. Tatiana Lara San Luis es egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana, también de la Unidad de Iztapalapa, de la licenciatura en Antropología Social, es miembro del Grupo de Estudios Internacionales de la UAM, es especialista en temas de género masculino y migración. Su tesis tuvo como eje central la relación entre la masculinidad y la migración desde una colonia popular de la zona metropolitana de la Ciudad de México y Smithtown en Nueva York. Actualmente estudia la maestría en estudios socioculturales en el Instituto de Investigaciones Culturales del Museo, haciendo una investigación especializada en la significación de la hombría en hombres migrantes deportados a la frontera mexica-mexicalense. Damos paso entonces a la Tatiana. Gracias, muchas gracias por la invitación en general. Y pues bueno, voy a hacer lo más breve y lo más ameno la lectura. Pues bueno, inicio. Me parece que la mejor manera de comenzar esta charla es explicando que la identidad masculina dominante, el principal elemento del sistema patriarcal, es heterosexual, aunque igualmente impuesta a los varones que no lo son. Como sistema patriarcal, yo estoy entendiendo que es un sistema compuesto por relaciones heterosexuales, dicotómicas y subordinantes. Retomando la idea de la identidad, la masculinidad dominante es una identidad de género que no puede reconocer elementos que la posición. ¿Ya me escuchan? Es una identidad de género que no puede reconocer elementos que la posicionen dentro de los raros, las jotas, las locas, las pajarotas, vestidas, maricones, etcétera, o cualquier otro adjetivo denigrante que se atribuye a las personas que son atraídas sexual y genitalmente por sus congéneres, es decir, los homosexuales. La masculinidad en general es un conjunto lineal, es un sujeto lineal construido en base a una identidad de género destinada a la reproducción, la manutención de la prole, la importancia del pene, la hipersexualidad, las constantes demostraciones de valentía, ya sea por medio de la violencia o actitudes arriesgadas que le permitan jerarquizarse o ranquearse ante los demás en términos de supremacía, y finalmente el repudio o rechazo a todo aquello que salga de la norma establecida y reafirmada generación tras generación.